El día de hoy, el equipo Delta de la clase de aerodinámica de la Universidad Aeronáutica en Querétaro realizará una explicación de la metodología para la medición de fuerzas aerodinámicas que obtuvo el aeromodelo del Cessna 140 que se realizó a lo largo del cuatrimestre. Un túnel de viento es un dispositivo aerodinámico que sirve como herramienta de investigación, es decir, se trata de una herramienta experimental que se utiliza para estudiar los efectos del flujo de aire sobre cuerpos u objetos sólidos. En la Universidad Aeronáutica en Querétaro se cuenta con el túnel de viento AF100, que tiene una toma de corriente de 200 a 240 DAC a una frecuencia de 50 a 60 Hz con una intensidad de corriente de 20 A, que tiene los siguientes parámetros de operación. Tiene un rango de temperatura de operación de 5 a 40 grados Celsius y un rango de humedad operativa de 80% cuando es menor a 31 grados Celsius y de 50% cuando estamos a 40 grados Celsius. Por otro lado, se tiene que la velocidad de operación del túnel de viento AF100 varía de 0 a 36 metros sobre segundo. Por otro lado, tenemos que la sección de pruebas del túnel de viento tiene un volumen de 30.5 por 30.5 por 60 centímetros, con un diámetro del orificio para punto de empotramiento de 1.25 centímetros. Si bien la metodología del manual de prácticas indicaba el procedimiento para la instalación de la balanza de 3 componentes en el túnel de viento, este fue omitido por el equipo debido a que la balanza se encontraba previamente instalada en el túnel de viento y se optó por no moverla para evitar así descalibrarla. Ahora sí, explicada la metodología y las aclaraciones de la elaboración de la práctica, se documenta y describe paso a paso la metodología empleada por el equipo para la medición y la adquisición de las fuerzas aerodinámicas de la aeronave Felisa. Primero, se conectó la alimentación del túnel de viento a la luz. En segundo lugar, se desbloqueó el candado de seguridad para energizar el túnel de viento y el panel de adquisición de datos. Posteriormente, se verificó que la instalación de la balanza de 3 componentes fuera adecuada. Al verificar la instalación de la balanza de 3 componentes, se procedió a la instalación del modelo aerodinámico, para lo cual se desinstaló primero la ventana derecha del túnel de viento. Con algo de esfuerzo, se introdujo el aeromodelo y se alineó con el eje longitudinal del túnel de viento. Posteriormente, se instaló nuevamente la ventana derecha del túnel y se estableció el ángulo de ataque 0 del modelo aerodinámico, con ayuda del transportador de la balanza y de una inspección visual de los integrantes del equipo. Tras la instalación del modelo aerodinámico, se conectó el cable guía de la balanza de 3 componentes al panel de adquisición de datos. Y después de esto se energizó el túnel de viento y se reinició 2 veces el panel de adquisición de datos mediante el switch de encendido ubicado en la parte posterior de este. Posteriormente se realizó la medición de la presión mediante el uso del tubo pitot. Esto bajo una secuencia que se muestra a continuación. Acabado el registro de las condiciones atmosféricas, se desajustaron las perillas frontales de las balanzas de 3 componentes, como se ve a continuación. Posteriormente, se establecieron en 0 los valores del panel de adquisición de datos utilizando el botón negro que se observa a continuación. Tras esto, se encendió el túnel de viento oprimiendo el botón verde que vemos en pantalla. Luego, se colocó el modelo al ángulo de ataque deseado para hacer el registro de datos y se empezó a mover lentamente la perilla de control de velocidad, parando en cada una de las velocidades deseadas y registrando los datos de 12, 24 y 36 metros sobre segundo. Posteriormente, se movió nuevamente la perilla de control de velocidad hasta su posición inicial, que es 0 metros sobre segundo, y se observó el panel de adquisición de datos para comprobar que el registro de fuerzas regresaba adecuadamente a una magnitud de 0. Después de esto, se repitieron los pasos 13, 14 y 15 una cantidad de 11 veces para hacer las mediciones faltantes con todos los ángulos de ataque, que es de menos 20 a 20 grados con un intervalo de 4 unidades. Al acabar de registrar los datos, se desconectó el cable guía de la balanza de 3 componentes.
Posteriormente, se apagó el túnel de viento y se colocó el faro de seguridad. Por último, se desinstaló el modelo aerodinámico del túnel de viento, como se muestra a continuación, para lo cual fue necesario empujar desde uno de los extremos, pues el tubo de empotramiento se había quedado atascado. Se terminaron de acomodar y guardar todas las herramientas y componentes que se utilizaron para esta práctica y finalmente se desconectó y se enredó nuevamente la línea de corriente del túnel de viento. Es de esta manera que podemos concluir que esta práctica nos ha servido para poder usar la balanza de 3 componentes en el túnel de viento para poder obtener datos y así poder calcular las fuerzas aerodinámicas que presenta nuestro aeromodelo, que es el Cessna 140, así como tener un mayor entendimiento sobre el funcionamiento del túnel de viento AF100 y también poder verificar que los cálculos hechos con los softwares que nos ayudan a comprender el comportamiento aerodinámico de un aeromodelo encajen con las mediciones y los datos obtenidos con el aeromodelo real.